Hola, bendiciones. Bienvenidos a la clase número 3 de Profetas Menores. Vamos a darle continuidad al libro de Oseas y vamos a leer del capítulo 10 al capítulo 14. Eso sería como lo recomendable. Estos capítulos son bastante cortos. El 10 tiene 15 versículos, el 11 tiene 12, el 12 tiene 14, el 13 tiene 16 y el 14 nada más tiene 9. O sea que es muy factible que podamos leerlos. Y como ya les mencionaba en clases anteriores, es súper recomendable que usted pueda ir leyendo la Biblia, leyendo su material y viendo el video, ¿verdad? Eso sería lo ideal para que podamos tener una mejor, ¿verdad? Y mayor comprensión acerca del contenido. Así que vamos a comenzar leyendo Oseas 10, el versículo 1, 2 y 3, donde dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora: no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Leí hasta el versículo número 4. Si ahora nosotros nos vamos al contenido que tenemos acá en el material, dice, en el versículo 1 dice: cuanto mayor es la prosperidad que Dios les daba, tanto mayor era el mal uso que hacían, alabando a los ídolos mediante sacrificios sobre los altares de idolatría. Y eso es lo que le dice acá: Israel era una frondosa viña que da abundante fruto para sí. Conforme a su fruto, también multiplicó los altares. Definitivamente que ellos estaban, ¿verdad?, teniendo este pecado de la idolatría. En el versículo 2 dice: la raíz de todo su fracaso y pecado consistía en que su corazón estaba dividido. ¿Por qué? Porque quizás en algunos momentos ellos buscaban a Dios con amor, con pasión, pero al mismo tiempo acudían a sus otros dioses que ellos tenían, ¿verdad? Y lo hacían a través de los altares que ellos mismos habían levantado. El corazón dividido y el dudar entre dos opiniones fueron características, dice, de Israel en los días de Elías. Eso lo vemos en el primer libro de Reyes 18:21, donde él también les explica, ¿verdad?, que ellos estaban divididos entre uno y otro pensamiento, en seguir a Dios o seguir a Baal. Tenemos también la necesidad de orar junto al salmista David, y eso lo vemos en el Salmo 86:11, donde él pues clama. Como consecuencia, dice, del alejamiento que ellos tenían del Señor, Israel es hallado culpable y sus altares e ídolos serán arrasados por el castigo de la mano de Dios. Dios les había dado oportunidades a Israel, y de eso es lo que hemos venido hablando en las clases anteriores. Pero nos damos cuenta que al mismo tiempo que Dios les da la oportunidad, ellos quizás por en algún momento venían, lo buscaban, luego pasaba algo que probablemente, tal vez, si creería yo, que tal vez Dios no les contestaba o Dios no les permitía hacer lo que ellos querían hacer, entonces ellos se volvían a sus dioses. Dice en el versículo 3: en medio de su desaliento lamentarán la pérdida de su rey. Eso lo vemos más adelante en los versículos 7, donde dice: de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre las superficies de las aguas. Y el versículo 15 que se menciona acá, donde dice: así hará a vosotros Betel por causa de vuestra maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Estaba siendo advertido de qué es lo que iba a suceder al ver tanta situación en la que se alejaban y se alejaba cada vez más de Dios. Dice: entre los defectos del pueblo estaba el de hablar mucho con palabras huecas y el jurar en falso, y por eso los compara a las hierbas que echan a perder las plantaciones. Así también la falsedad y la doblez corrompen la rectitud moral, especialmente la rectitud del juicio. En los versículos 5 y 6 vemos que lejos de recibir ayuda de sus imágenes,
estarán preocupados y temerosos de lo que pueda sucederle a sus ídolos cuando sean llevados cautivos, ¿verdad? Eso lo vemos en el versículo 5 y 6. Dice acá: por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes, que en él se regocijaban para su gloria, la cual será disipada, ¿verdad? Les preocupaba que si ellos iban a ser cautivos, ¿qué iba a pasar con esos altares, ¿verdad? Y los ídolos que ellos ya tenían. Se habla también de una batalla de Gabá, donde Dios juzgó a los inicuos de Gabá. Será una señal del castigo más duro que se aplicará al reino del norte por su pecado continuo. Eso lo vemos en los versículos 9 y 10, donde se habla ahí desde los pecados de Gabá has pecado. Desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Ahí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos, y los castigaré cuando lo desee. Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Es decir, estaban siendo, ¿verdad?, llevados hasta este punto, donde dice que esta señal, ¿verdad?, era de que el castigo más duro que se les aplicaría era por el continuo pecado que ellos tenían. La causa de esto será que se han quedado ligados a su doble crimen, que eran los dos becerros que tenían. Tenían uno en Dan y el otro en Betel. Los versículos de 12 al 15 se le invita a que se arrepienta a Israel y que cambie de conducta. Y quizás eso era como lo principal del profeta Oseas, hablar y decirle, o sea, tras recordarles todo lo que ya había pasado, lo que ya habían hecho con los ídolos, los altares, la idolatría, pero a pesar de eso, se le invita al pueblo de Israel a eso, que se arrepienta y a que cambie de conducta. Y se hace mediante 3 ruegos, donde se le suplica que, 1, siembre para sí en justicia, que esa es una rectitud moral como objetivo. 2, para que ciegue conforme a la misericordia, es decir, según la medida de la gracia de Cristo, que eso sabemos que es en abundancia. Y 3, que roture el barbecho, es decir, remover sus ídolos y las prácticas pecaminosas. Cuando se habla de barbecho, acá se hablaba del tiempo de dejar descansar la tierra del cultivo durante un tiempo. Entonces, veamos que esas 3 cosas son las que se le piden al pueblo de Israel. Y eso lo leemos del versículo 12, donde dice sembrar, en el 13, donde dice habéis arado, y en el 14, por tanto en tus pueblos se levantará el broto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet-Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. O sea, le estaba hablando incluso de situaciones que ya habían pasado, que pudieran ser un ejemplo para ellos, para que se dieran cuenta que el castigo del pecado en realidad se iba a dar. El pueblo había estado arando impiedad y segando iniquidad. Y yo creo que eso no dista mucho de lo que nosotros ahora podamos estar viviendo en este mundo, ¿verdad? Porque dice acá, el pueblo había estado arando impiedad y segando iniquidad. Yo creo que en medio de tanta cosa en el mundo que hay ahora, estamos en ese tiempo donde hay impiedad, donde hay iniquidad, y en aquel tiempo también lo era. O sea que Satanás siempre va a querer que nos mantengamos alejados de Dios. Y nosotros somos los que tenemos que ser muy astutos, muy inteligentes, darnos cuenta que el único, de verdad, que va a salvarnos, que va a rescatarnos, que nos va a dar una vida eterna es Dios. Pero eso era lo que no veía el pueblo de Israel, y eso es lo que mucha gente hoy en día tampoco ve. El becerro de Betel, dice, será la causa de un castigo de Dios similar a Efraín, debido a la depravación de su maldad. En el capítulo 11, la nota dominante de los últimos 4 capítulos que hemos estado viendo es el amor de Dios, es decir, el amor del Padre. Dios amó a Israel entre tantos pueblos circunvecinos. ¿Por qué Israel? Y eso es algo que creo que la mayoría de nosotros en algún momento nos pudimos haber hecho esa pregunta. ¿Por qué Israel y no otro pueblo? No es algo que nosotros podamos definir, no es algo a lo que nosotros podamos tener una respuesta. Simplemente, ¿por qué no? ¿Por qué no Israel? ¿Verdad? Dios decidió que Israel fuera ese pueblo elegido
donde iban a ser el Mesías, donde iban a pasar tantas cosas, y Dios pudo haber elegido cualquier otro pueblo, pero lo hizo con Israel porque Dios es un Dios soberano y Él puede hacer como Él quiera. Entonces esa parte tenemos que nosotros lograr entenderla. Probablemente queramos una respuesta: Dios eligió a Israel por estas y estas razones. No necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Pero Dios decidió que Israel fuera el pueblo que había elegido para que Jesús pudiera nacer. Dice el punto número 2: desde los primeros tiempos de su historia, y llama a Israel mi hijo. A Israel le llama mi hijo. Significa que iba a cuidar, ¿verdad? Como un padre cuida a su hijo, ¿verdad? Por eso se ve aquí el amor del Padre. Los profetas llamaban al pueblo de Dios para que anduvieran por sendas de justicia y de bendición, pero ellos se alejaban de la verdad de Dios para entregarse a los Baales y a los ídolos. Dios enseñó a andar a Israel con ternura y solicitud. Una de las expresiones más bellas a las que se refiere el amor de Dios es: la atrajo con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Y eso lo vemos en el versículo 4 del capítulo 11, donde dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron, ¿verdad? No se quisieron convertir. Créanme que yo creo que a Dios le ha de haber dolido tanto, ¿verdad? El hecho de decir, o sea, tanto que yo he hecho por el pueblo de Israel desde muchos años atrás, y que para este tiempo ellos podían darse cuenta que ya Dios estaba con el pueblo de Israel, y aún así lo rechazaban. Aún así hubieron generaciones que no querían acercarse a Dios. Entonces, por eso es que Él dice, porque no se quisieron convertir. Es decir, miren, no se volvieron hacia mí. Eso es lo que les estaba diciendo el pueblo al pueblo de Israel, Dios. Y yo creo que eso es un gran mensaje también para nosotros, para que nos demos cuenta que muchas veces nosotros no somos perfectos y tenemos pecados. Cometemos errores, decimos, hacemos, no sé, maquinamos, ¿verdad? Todo eso está en nuestra mente también, y le fallamos a Dios, pero nosotros tenemos que volvernos hacia Él, arrepentirnos, saber que podemos acudir a Él en algún momento y que Él es nuestro abogado, que puede, ¿verdad?, Jesús, interceder por nosotros ante el Padre. Y tenemos al Espíritu Santo, que dice que Él clama con gemidos indecibles por nosotros. Entonces, yo creo que el amor de Dios se muestra tal vez de verdad habernos dado a Jesús, ¿verdad? Porque si no fuera por Jesús, creo que nosotros no sabríamos dónde estaríamos. El pueblo de Israel tenía a Dios, todavía no habían visto a Jesús, pero Dios había estado con ellos. Y a pesar de eso, por eso le digo, creería que Dios en su corazón pudo haberse sentido como algún momento decepcionado, pero al mismo tiempo quería que el pueblo de Israel se convirtiera a Él. Luego vemos que si nos vamos al capítulo 12, dice: Efraín se ha estado alimentando de viento, un alimento muy precario. Al alimentarse de viento es una vívida descripción de la búsqueda de cosas vanas que no tienen provecho alguno, y el viento solano era seco, abrasador y devastador. Eso lo vemos en el capítulo 12, donde dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Dios de verdad, Él quería y quiere todavía, ¿verdad?, ayudar al pueblo de Israel a que pueda volverse hacia Él, pero Él seguía empecinado, ¿verdad?, en que alejarse. Dice que buscaba a los asirios eran sus enemigos. Los asirios no eran personas que iban a ayudarles a seguir el camino de Dios, sino que los iban a alejar. También está hablando en el versículo 1, siempre dice: el aceite se lleva a Egipto.
Dios los sacó de Egipto y ellos querían volver allá, es decir, al pecado prácticamente. Luego dice, las tribus del norte recurrirían a las mentiras, las que traerían su propia desolación en sus tratos con Asiria y Egipto. Mandaban, dice, su aceite a Egipto como pago por cualquier ayuda que pudieran prestarle esa nación. Es decir, hacía tratos con el enemigo, ¿verdad? Que no tenía que haberlo hecho. Luego vemos los versículos del 2 al 5, donde dice, Judá no se exenta de culpa. Se recuerdan ustedes que aquí estamos hablando de Israel en conjunto, pero de forma también separada, porque Israel eran 2 tribus y Israel eran 10 tribus y Judá eran 2 tribus. Entonces Judá había caído en la idolatría durante el reinado de Acaz. Judá es llamada aquí por el nombre de Jacob. Cuando aquí se menciona Jacob, estamos hablando de esas 2 tribus, es decir, Israel completo, tanto las 10 tribus como las 2, habían decidido buscar la idolatría. Dice, Jacob, cuyo nombre fue cambiado posteriormente a Israel, fue el antepasado común de las 12 tribus de Israel, del reino del norte y del sur. Al igual que las naciones que descendieron de él, Jacob practicó el engaño. Sin embargo, a diferencia de Israel y Judá, constantemente buscó a Jehová. En el versículo 6 que nosotros tenemos aquí del capítulo 12 dice, tú pues, vuélvete a Dios, guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. De verdad que para mí este es un versículo sumamente inspirador que tendríamos que tomar en cuenta toda nuestra vida, donde dice, tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Creo que en algún momento hicimos eso en nuestra vida, volvimos nuestro corazón hacia Dios, ¿verdad? Los que estamos ahora acá estudiando, preparándonos para ser mejores siervos, mejores hijos, mejores en todo lo que nosotros hacemos. Donde dice acá, una vez nosotros vueltos a Él, vamos a guardar misericordia y juicio, que es lo que Dios más quiere que nosotros hagamos. Y entonces culmina con confía, ¿verdad? Y en tu Dios confía siempre. Yo creo que la confianza en Dios es lo que puede sostenernos a nosotros en medio de cualquier situación, de cualquier dificultad. Y eso es lo que se le estaba tratando de dar a entender al pueblo de Israel. Dice, el que fue, aquí en su material dice, en el que fue el Dios de Jacob es el Dios de Israel, y Él es tu Dios. De Él te has apartado. Por lo tanto, les exhortan a que vuelvan al Señor, a que guarden misericordia y juicio. Y que esos son los deberes para con el hombre, y que esperen a su Dios. Esos son los deberes para con el Señor, para con Dios. Luego del versículo 7 y 8 se habla de Efraín, como un mercader. Luego en los versículos 12 y 14 dice que una vez más el profeta recurre a Jacob para reprenderlos con la vida de su antepasado. Eso lo leemos del versículo 12 al 14, dice, pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastora. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. El 14, Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que él ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. O sea, vemos versículos que para mí, de verdad, inicialmente uno dice, qué duro les habla Dios al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel necesitaba que un profeta de Dios viniera y les hablara de esa forma para que ellos pudieran entender lo que Dios quería de ellos. Dios les estaba dando buenas cosas, les estaba diciendo, confían en mí, confían en el Señor, pero al mismo tiempo ellos se alejaban, más que todo con la idolatría, se alejaban en no buscar a Dios en cada una de las decisiones que probablemente tomaban y pues les iba mal. Por eso acá dice que el Señor, dice, le pagará su oprobio. O sea, todas las cosas feas que puedan ver que le pasa al pueblo de Israel, no es que Dios sea malo, sino que eran consecuencias de las malas decisiones que ellos estaban tomando, y obviamente Dios iba a permitir eso para que el pueblo también entendiera.
Si nos vamos al capítulo 13, donde acá dice destrucción total de Efraín predicha. Eso es lo que tiene acá el título del capítulo 13. Si nos vamos al capítulo 13, dice el profeta le recuerda los días pasados, cuando Efraín era honrado en la nación. El primer punto dice, fue constituido primogénito por su abuelo Jacob. En el territorio de Efraín residió el arca. Samuel era de la tribu de Efraín, así como Jeroboam, que fue el primer rey del norte. Y Efraín llegó a ser tan importante en los reyes del norte que Israel y Efraín se empleaban como términos sinónimos, ¿verdad? Eso ya lo hemos estado viendo, que al hablar de Efraín también se refiere a Israel. Luego acá, eso lo vemos de los versículos del 1 al 3, donde dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se ha hecho según su entendimiento imágenes de fundición. Volvemos a la idolatría, donde dice ídolos, toda obra de artífices, acerca de las cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. O sea, algo que ellos habían construido con sus manos, le estaba pidiendo al pueblo que hasta besaran los becerros. O sea, era el extremo ya, siento yo, de la idolatría. Bueno, para mí, ¿verdad? Yo quizás que no he sido criada y educada en ese ambiente de ídolos, de verdad que para mí es algo sumamente exagerado. Pero creería yo que hasta hoy en día hay personas que hacen eso. Dicen el 3, por tanto, serán como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. O sea, y toman a Egipto porque de ahí lo sacó el Señor, de ahí Dios los rescató. Ahí estaba el pueblo de Israel y los sacó de ese lugar para darles una tierra de bendición que quizás ellos no creían probablemente, ¿verdad?, en que eso iba a pasar así. Luego, si nos vemos a los versículos 6 y 8, dice, por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré la fibra de su corazón, y allí los devoraré como león. Fieras del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. O sea, hay tantas palabras claves y de ánimo que el Señor, en medio de todo lo que les decía, siempre estaba como, aquí estoy, vuélvanse a mí. Dice, en su celo, Dios se va a volver contra ellos para consumirlos, que son los versículos que acabamos de leer, de 6 al 8. Dios, que había sido su protector en el desierto, iba a ser su destructor. Utiliza las características de animales para ejemplificar. ¿Vea? Como león los iba a devorar, como leopardo los iba a acechar, y como osa iba a tener un juicio fiero. O sea, estaba hablándoles de una manera que pudiera ser entendible para ellos. Luego, de los versículos 9 al 16, para completar ese capítulo, se habla de la destrucción de Israel. Nace del hecho de que el pueblo está contra el Señor, su única ayuda verdadera. O sea, ¿cómo pueden venir y decir, alguien que me ha rescatado, me alejo de él, y luego me da la oportunidad de volver hacia él y yo lo rechazo? O sea, estaban tan cegados por el pecado que no dejaban ver que la mano de Dios, a pesar de todo lo que el profeta les estaba diciendo, miren, o sea, si ustedes no se vuelven hacia Dios, les va a pasar esto. Pero al mismo tiempo les decía, yo aquí estoy, mas en mí está tu ayuda, le dijo al pueblo de Israel. O sea, puedo hacer todo eso, pero ustedes, si se vuelven a mí, yo voy a estar con ustedes. Y yo creo que era el mejor trato que les estaba ofreciendo. Luego, si nos vamos al capítulo 14, que es el último, dice, súplica a Israel para que vuelva a Jehová. De verdad que al leer ese título me deja como mucha esperanza, de verdad, de que nadie se va a perder. De verdad que Dios quiere que todos nos convirtamos. Dios quiere darnos hasta la última oportunidad. Y yo creo que familia nuestra, de verdad que no conoce a Dios,
sigamos orando y clamando y hagamos nuestra parte para que vuelvan su corazón hacia Dios y ver de qué manera, cómo Dios le suplica a Israel para que se vuelva a Él. O sea, Dios quiere que nadie se pierda. Si nosotros nos vamos a este capítulo, dice que aquí Dios habla con la ternura de su gracia, donde le dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la hora de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. El versículo 4 es súper importante, donde dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Concluye leyendo de verdad este capítulo. Siento de que Dios, a pesar de todo lo que dicen los capítulos anteriores, que de verdad que en algún momento es impactante, de que Dios le habla hacia el pueblo de Israel, pero aún así el pueblo de Israel lo entendía. Y yo creo que Dios nos habla de tantas maneras y de tantas formas, y muchos probablemente, ¿verdad?, han llegado así, ¿verdad? Dios les hablaba de una, de otra, pasaron 2, 3 años, 4 años, 5 años, y después de 10 años volvieron al Señor. Pero Dios está ahí siempre, dispuesto a recibirnos, y yo creo que esa es una gran bendición que nosotros hemos tenido, que hemos podido venir y estar acá, ¿verdad?, del lado correcto, del camino correcto. Dice: lo que Dios desea son palabras de arrepentimiento, de oración y de confesión. Y eso es lo que actualmente, incluso hoy en día, Dios desea también de nosotros. Dice de los versículos 3 al 6, donde habla que reconocerá Israel que ya no confía en la importancia de los asirios para ayudarlos, ni en los caballos, ni en los ídolos. Dios desea que Israel reconozca que los desamparados, los necesitados, solo encuentran misericordia en Jehová. Y si hay súplica del arrepentido, Dios, ¿verdad?, responderá. Y eso lo vemos en los siguientes versículos, donde dice: sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque el versículo 4 nos lo menciona, donde dice: sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano, en el 5. Por eso se mencionan acá cada una de las cosas que Dios quería ver en el pueblo de Israel. Yo sé que Dios siempre va a querer cosas buenas para nosotros. Somos nosotros los que tenemos que tener claro qué es lo que nosotros deseamos para nuestra vida: bendición o maldición. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios les bendiga.